pues te da ciertos lineamientos de cuáles son las garantías, y de ahí, de la Secretaría del Trabajo, se desprenden muchas normas. Voy a mencionar algunas y las quise tener aquí, precisamente para no omitir alguna y encontrar un error. Sí, por favor. A una y otras más, porque estas, hay que hacer la aclaración que la ley es iniciativa, no limitativa. Esto quiere decir, nos dice qué es lo mínimo indispensable, pero no nos limita a lo mínimo indispensable. Y ahí va a ser gallo de otro cantar, que es en el punto en donde yo quisiera acotar. La norma que ahorita más está en boga, o que en teoría más debiese de utilizarse, pues es la norma 31 del STPS. Todos son del STPS, así que yo omitiré la parte del STPS. Sí. Es la norma 31 del 2011, que es específicamente de los procesos constructivos. Y en esa normatividad vamos a encontrar todo el trabajo seguro en alturas, trabajo en trincheras, trabajo en zanjas, trabajo, bueno, cuáles son las dimensiones, cuáles son los linderos, cómo vamos a hacer nuestras separaciones, cómo vamos a hacer nuestras barreras, si necesitamos redes, no necesitamos redes, protección, en fin, viene toda esa parte del equipo de protección personal, cuál es el mínimo indispensable de acuerdo con el tipo de trabajo, cómo se trabaja en espacios confinados, cómo se hacen los permisos de trabajo, nadie puede trabajar si no tiene un permiso. Y fíjense qué cosas, ¿no? Está la norma 31, que en teoría debe ser observar la Secretaría del Trabajo, pero se le olvidó a la Secretaría del Trabajo generar una figura que jurídicamente tenga una representación, y es ahí donde lo vuelvo a acotar más adelante. Okay. Otra norma, la norma 11, que nos habla del ruido, que esta fue del 2001, la norma 18, que es el sistema globalmente armonizado. Ya es un hecho que en septiembre, no me acuerdo si es en septiembre o octubre, propiamente se implementó desde el 2015, pero en este año es donde ya se ejerce obligatoriamente para todos. Y pues bueno, tiene toda la parte de los etiquetados y cómo se van a manejar los productos, en fin, ¿no? Tenemos la norma 02 del 2010, que todos sabemos que pues bueno, es la parte de los equipos extintores y protección contra incendios, la norma 27 del 2008 para soldadura y exicorte, la 30 del 2009 de servicios preventivos de seguridad y salud, la número 24 del 2001 para vibraciones, la 19 del 2004 de las comisiones de seguridad, la 20 del 2011 de recipientes sujetos a presión, la norma 6, que son las grúas y malacates, esta es del 2014, la 09, esta es del 2011, y es para trabajos en alturas, la 33, espacios confinados, la 29, que es de mantenimiento de instalaciones eléctricas, la 26 de señalización, la 29 es del 2011 y la 33 es del 2015, la 26 es del 2008 de señalización, la 25 del 2008 es iluminación, y bueno, esto solamente es acotando las que son las normas nacionales, las normas oficiales mexicanas. También sabemos que hay normas MX y también sabemos que hay normativa internacional, y que desafortunadamente nuestra normatividad muchas veces se ve tristemente reducida con relación a lo que tiene que abarcar o lo que tienen que cumplir los patrones. Bien, acotando esta parte, eso sería seguridad y salud en el trabajo. La parte de protección civil sería lo que estamos comentando, lo que se había comentado en los programas internos de protección civil de obra, que en teoría llevará o irá de la mano para revisar lo que están haciendo en la normatividad. ¿Esto qué quiere decir? Como esto es de la Secretaría de Trabajo y Protección Social, los seguridad y salud en el trabajo, antes lo que llamaban seguridad y higiene, es responsabilidad del patrón implementar ciertas medidas, hacer los planes. De hecho, viene tácito en la ley federal del trabajo, el establecimiento de los protocolos y planes de actuación en caso de emergencia. Sin embargo, ellos no están obligados a ver la concatenación de los eventos. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, alguien trabaja con algún material que pueda generar una explosión o pueda generar alguna intoxicación, pues él va a dar sobre su producto y sobre las medidas de actuación con relación a ese producto. Pero no está obligado, o no tendría por qué, analizar lo de otras empresas porque además lo desconoce. Y no es un ente concatenador, no es la persona que va a aglutinar los protocolos. En este caso, ¿quién lo tendría que hacer? Pues el tercer acreditado, la persona de protección civil que está analizando eso. ¿Para qué? Para poder ver cómo se concatenan los riesgos y cómo podría enfrentarse a distintos fenómenos perturbadores que estuviesen encadenados. ¿Y cuál sería la función del DRO? Pues bueno, el DRO se supone que es el responsable, de acuerdo al reglamento de construcciones, de la totalidad de la obra. Y aquí vienen los problemas, ¿no? Que desafortunadamente al DRO de repente le enjaretan cosas que pues no le competen, al de protección civil otras más, y a los de prevención, pues también. Simplemente la gente de prevención, pues son responsables de seguridad y higiene. Podría ser, o podría dársele esa acotación.
pero mucha gente los maneja como prevencionistas o como seguristas, pero jurídicamente no existe ninguna de las dos figuras. Claro. Por lo tanto, al no existir una figura jurídica, pues es muy difícil que alguien pues, les preste el mismo, Sí, la seriedad. Sí, la misma atención. Sí, ¿no? y aparte cobre lo que realmente debiesen de cobrar por la especialización, porque además esto requiere capacitación. Son muy pocos los entes capacitadores de esta materia. Por ejemplo, un servidor pues acude a cursos habitualmente, por lo menos 2 al mes, en fines de semana. Yo afortunadamente hay una empresa, MagSafe, espero que el bol no le pegue a nadie, pero bueno, por ejemplo, ahí tomo algunas capacitaciones, hay otras más, hay muchísimas más. El punto es, ¿a dónde te acomoda por horarios, por costos, por muchas circunstancias? Pero hay que buscar empresas tan serias como esta para poder obtener los conocimientos necesarios de cada uno de los trabajos y saber cómo es que tienes que actuar. En este caso, por ejemplo, es muy agradable para mí ver que van muchos profesionales de la construcción que están como responsables en sus áreas de seguridad. Entonces escuchas los comentarios de ellos y es más fácil que tú, desde otra trinchera, puedas intervenir para ayudar a que eso, para coadyuvar a que los protocolos, los procedimientos se den de manera adecuada. Pero seguimos en la parte de y el terreno donde queda. Él no está obligado a conocer todos sus procedimientos, no está obligado a saber cuál es la distancia de caída, si yo tengo un amortiguador, no tengo un amortiguador, si tengo un anclaje y cuántos perros debe tener mi anclaje y cuánto es lo que debe de soportar, y en fin, eso no es parte de su formación. Sin embargo, el reglamento de construcciones acota que es el responsable de la obra. Un pequeño gran detalle, ¿no? Porque le está generando una responsabilidad que, pues, a ciencia cierta, no sé qué tan conveniente sea que la tenga. Sí, no, bueno, y en el momento de firmar, sí se avienta claro, una buena bronca. Pero fíjense además cómo está de ambiguo y de cuántas lagunas existen en el tema. Ya vimos a los prevencionistas, ya vimos al de protección civil, ya vimos el de REO, y luego vienen otras partes, que son las empresas, y luego los que contratan esas empresas. Por ejemplo, si hablamos de una obra grande, pues posiblemente tenga 30, 40, 50 o más contratistas. Y cada uno de ellos debiese de tener un lineamiento específico de cómo debe de proceder para que todos actúen de una forma ante un fenómeno perturbador. Finalmente todos están en el mismo lugar y deberían de actuar, en teoría, concatenadamente para todos mitigar el efecto de ese riesgo. La realidad es que no siempre opera así, porque cada empresa, pues muchos dicen, es que eso no viene en mi contrato. Ah, espérame. El desconocimiento de la ley no te exime de la misma, el cumplimiento de la misma. Pero lo más grave es que no se pongan a pensar en todos los riesgos que esto genera, el no querer cumplir. Por ejemplo, hay empleados que sabemos que la industria de la construcción tiene una muy alta rotación de personal y que tristemente también la profesionalización no es la adecuada. Eso también es un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes invertirle o no es conveniente para muchas empresas y también hay que entenderlas, no solaparlas, pero sí entenderlas, que pues si yo tengo una persona, la capacito y ya la capacité bien y de repente se me va porque pues ya la capacité yo, le van a pagar 2 pesos, 1 peso, 50 centavos más controlado, pues yo como empresa pierdo. Y como negociante, pues eso tampoco es productivo. Entonces, ha sido difícil encontrar el mecanismo compensador para que esa situación no se presente en la obra. En lo particular, a mí lo que me ha permitido poder hacer un análisis así en este abanico es que un servidor es contratado para ver el anteproyecto, revisar los anteproyectos, revisar las cuestiones de gestión de riesgo que van incorporadas en el anteproyecto, meter mano hasta donde me permitan, hasta donde quieran invertir, hasta donde les interesa, porque muchas veces también hay una cierta aberración en algunos clientes, de decir, no, a ver, espérame, ¿y en qué ley me dice que yo tengo que ponerle a mi losacero un retardante contra el fuego? Les voy a explicar porque ustedes no están en la construcción y no están obligados a saber. Las estructuras, como les mencionaba la vez pasada, pues hay algunas que se dividen por marcos rígidos y otras por elementos lineales. Cuando son marcos rígidos, regularmente hablamos de columnas, traves. Unión, se reparte el esfuerzo de la carga y baja. Y pues bueno, viene una losa, ¿estamos de acuerdo? Ahora en los edificios, en algunos de los más altos, lo que están haciendo convencionalmente para reducir costos, aligerar, etcétera, etcétera, es colocar columnas, traves, losacero. La losacero se utiliza como siembra, pero aparte de usarse como siembra, pues se usa también como elemento estructural, queriéndolo o no. Después de la losacero, la misma va pernada, o sea, se ponen pernos, después se pone una malla electrosoldada, regularmente 10, bueno, hay de diferentes, eso lo hace el calculista, el corresponsable de seguridad estructural, que es otro interventor de la parte de la salud en la obra, fíjense, ¿no? También está el corresponsable de instalaciones, para no omitirlos, y bueno, hay otras
figuras, en fin, muchos interventores. Pero bueno, después de esa losa cero, después de ese pernado en la misma, después de eso va una malla encapsulada, después se hace el colado. Y el colado, pues, va de diferentes resistencias de concreto. El problema cuando tú le pones solamente retardante a las columnas y a las traves, pues es que el fuego va a llegar directamente a la losa cero. Y ustedes saben que el fuego, pues a cierta temperatura, va a comenzar a degradar la resistencia del metal, de la losa cero. Y la losa cero es lo único que realmente está conteniendo el concreto, que además el concreto sabemos que cuando se le incrementa la temperatura, lo que comienza a generar es deshidratación y disgregación de los elementos, lo cual lo debilita. Puede flecharse la losa, pero si aparte del flechado de la losa entendemos que hay rociadores automáticos, o bien va a llegar algún bombero o algún buen samaritano que le va a apagar el fuego con agua. Si es con polvo, pues a lo mejor no es tanto peso. Si es con CO2, pues bueno, no hay peso. Pero si llega utilizando agua, pues le va a generar un peso adicional a la losa. Y aparte va a ser un cambio de dilataciones y contracciones por el incremento de la temperatura con el agua, que teóricamente vendrá fría. A lo mejor medio tibia, pero caliente. Pues sí, pero caliente. definitivamente. Entonces, bueno, hay una contracción, dilatación, y un sobrepeso. Todos los factores a que nos invitan por mera lógica matemática, sin ser arquitecto, ingeniero, ni nada de eso, pues que obviamente puede haber un colapso. Sí, a que se caiga. Si yo le pongo un retardante, pues obviamente va a tener un tiempo mayor para que esa deformación se llegue a dar. Y hay gente que lo sigue peleando, ¿no? Y no lo quiere poner. O por ejemplo, otro ejemplo, escaleras. Pues es entendible que para un cliente tiene que contar con ciertas salidas de emergencia, con unas ciertas rutas de evacuación, con un volumen de escaleras que vaya acorde a los volúmenes que tienen por pisos. El gran problema es, ¿realmente lo va a hacer por pisos? Si hablamos de edificios altos, imagínense el espacio que se necesita para que haya un desaforo de esos niveles. Que además, pues en los pisos superiores pues, será menor, ahí a lo mejor las escaleras podrían ser de un ancho menor, pero en la parte inferior, sí, donde ya se juntan todos. O bien generar estrategias adicionales. El gran problema de esto es que tú le vas a restar espacios vendibles y entonces el negocio merma. Y hay que entender también al empresario que está haciendo un negocio. Y es una gran disyuntiva, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no, y encontrar ese punto intermedio es complejo. Es la parte del anteproyecto. La parte de la construcción es revisar que todo se está haciendo adecuadamente, que por ejemplo hay barreras cortafuego por niveles para que no se vaya a propagar el fuego, que los materiales verdaderamente tienen la resistencia o obligación que te está marcando la reglamentación para que el fuego pues tenga ese tiempo, ¿no? 120, 180, depende del tiempo y de los materiales que se tratan, de dónde se encuentran, en fin. Esos aspectos que parecen tan sencillos se vuelven complejos. O hablando de la señalética, ¿no? Bueno, ¿qué señales sí, qué señales no? O es que fíjate que las señales, pues no se ven bonitas. Híjole, pues es que no es para que sean bonitas. Claro. No es para que sean estéticamente adecuadas. Digo, podemos tratar de hacer que se vean un poco mejor, pero necesita dar cumplimiento a lo que la normatividad nos indica. ¿Por qué? Pues por la distancia, por el tipo de señal, por si es preventiva, restrictiva, indicativa, en fin, por lo que esa connotación lleva con los colores de contraste y el fondo, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, tristemente también la normativa a veces hace malas jugadas y nada más medio menciona. Por ejemplo, te encuentras que en una escalera es más importante mencionar a qué altura debe estar la baranda que si, por ejemplo, la escalera debe estar completamente confinada para evitar que el fuego se pase como la chimenea. Entonces, bueno, esa viene la parte del proyecto y construcción. Y luego vendría la parte de la ejecución, donde bueno, están todos los interventores, que son los trabajadores que están en la obra, que per se conllevan muchos riesgos. Y después de eso, vendría otro programa, que es el programa ya de actividades, ¿no? El programa interno de protección civil convencional para la empresa. ¿Y en dónde viene toda la parte de seguridad y salud en el trabajo? En todo. Porque tanto el que está proyectando tiene una oficina y tiene que saber cuáles son sus condicionantes de seguridad que lo tienen, como el que está en la obra, como el que está ya posteriormente trabajando en ese inmueble. Si tú lo ves desde que nace hasta cuando fenece, cuando ya se entregó, o todavía tienes la oportunidad de secuencia, pues es mucho más fácil que le dé ciertas garantías. Pero a ciencia cierta, todos los que hacen programas internos de protección civil conocen o conocen, pues que una cosa es lo que tú ves y otra cosa es que cuando ya le rascas dices, ay, la torre, esto no es lo que me decían los planos. Igual no estaba tan bonito. Esto no era así, o pretenden hacer adecuaciones, o se tienen que hacer adecuaciones que realmente pues no son tan sencillas, o bien representan una relación adicional. Entonces, eso es en cuanto a normatividad, seguridad y salud del trabajo en la obra. Ahora voy a aterrizar bien, me voy a regresar
de muy buena. Ok. Sí, sí, Porque sí. estoy hablando en general. Hacemos una pausa, aprovechando, Sí, nos manda saludos Mariano Catase, desde Sonora. Y Muchas gracias, dice, Mariano. arquitecto Ulises, una gran persona con gran capacidad, conocimientos, abrazo desde Hermosillo. Rafael Pérez, Nuestro tesorero. tesorero del colegio, amigo, Buen amigo. brother. Saludos a todos, fuerte Sí, claro, abrazo. nuestro amigo locutor, además. Y bueno, por ahí nos están viendo algunos amigos como Henry Peralta, nos está viendo. Saludos a nuestro presidente, el arquitecto Jorge Luis Paz, que nos está viendo. Gracias, George. Y bueno, pues algunos otros amigos, a Raúl Cantón, papá, amigo aquí de la radio. ¿Qué puedo decir, no? Y bueno, como muchos otros más. Bueno, hoy ya nos hablaste de toda esa parte tan interesante y digo, obviamente, como, pues así que a lo que voy a enfocar a tú como arquitecto, la maestría y todos los puntos de la capacitación que tienes, y obviamente nos vas a hablar, vamos a enfocarnos más a la seguridad, a la salud. Por ahí tendremos en este marco de la seguridad y la salud, que nos marca precisamente la OIT, en sucesivos programas. Nos decías que ahora nos vamos a regresar para recapitular. Sí, La parte de la obra. Bueno, para es que la obra ver, lleva un buen cacho de riesgo. es que todo, porque mira, si desde el proyecto hay algún problema, o hay algo que se haya omitido, o hay algo con lo que no se quiera cumplir y después pues, alguien los obliga a cumplir. Eso, con lo que no se quiera cumplir, que yo creo que es muchas veces el mayor problema. Es que, Ese punto, ¿no? mira, el problema no vendría siendo que quieran no cumplir, sino los recursos que se tienen destinados para ello. ¿Por qué? Porque tú como residente, como gerente, como superintendente, como director general de un proyecto, como Project Management Administration, tu función es hacer más con menos y en el menor tiempo. Eso es ser eficaz y eficiente, ¿no? Y bueno, es verdaderamente complejo, porque cuando tú a eso le sumas que tiene que ser seguro y te encuentras con gente que además no es tan profesional, porque le dices, a ver, ponte el casco, y se pone el casco y va dando la vuelta y se quita el casco. Sí. O le dices, tienes que poner protección auditiva, y se va y se quita sus protecciones auditivas, igual con los lentes, o igual con las botas, o con lo que sea necesario que lleven. Pues bueno, eso conlleva más problemas. Las personas que están encargadas de esos trabajos, insisto, desafortunadamente no tienen el peso específico, porque no hay un perfil de puesto para ello, y por lo tanto un salario tabular equitativo con relación a la función que desempeñan. Cuando un salario no es equitativo porque tú te estás dando cuenta de lo que conlleva, que aparentemente puedes estar parado viendo, pero a ti no te pagan por estar parado viendo, te pagan por lo que aprendiste para que puedas analizar cuando estás ahí parado viendo. Claro. ¿Qué ves? ¿Qué analizas? ¿Cómo haces prevención? Y luego además también hay una parte en donde tienes que hacer pues todo ese vertido de información en un punto. Si nada más lo ves, pero no haces corrección, pues no sirve de nada. O si lo ves y para hacerte de la vista gorda, no perforarle la tarjeta, el gafete al trabajador, pues le pides una lana, pues también es un problema. Y se va a prestar a eso si es que la gente no tiene dinero para vivir. Tristemente, o bien la ética. Entonces viene desde el filtro de cómo contratas, qué lineamientos les das, cómo das tu plática de seguridad, esa primer plática, en donde les tienes que leer cuáles son los lineamientos que deberán de acotar, que se van a regir por ellos, y que si algo no funciona, pues tendrán o serán acreedores primero una amonestación, posteriormente una sanción, y finalmente puede ser hasta el despido, o dependiendo de la gravedad, pues serán despedidos desde un principio. No a todo el mundo le importa, porque además hay tanta, la industria de la construcción tiene pues mucha oferta de trabajar para los trabajadores. O sea, alguien se va y dice, no me importa, y se va a otra en donde sí puede hacer lo que se le da la gana. Entonces es un problema. Pero además hay otra cosa, ¿quién califica los perfiles de puesto de los trabajadores? ¿Es verdaderamente un ferrero que sabe? ¿Es un carpintero que sabe? ¿Es un albañil que sabe? ¿Es un soldador, un pailero o un lo que sea?
dependiendo de su área de expertise, que sabe, que además ha tomado esta capacitación. Y si no es así, pues estamos en cero, ¿no? Primero hay que enseñarle el oficio y después habría que enseñarle la parte de la seguridad. Y luego habría que ver que cumpla con ello. Y luego tienes que ver que la persona que lo supervisa tiene un perfil adecuado, le pagan bien, tiene conocimientos, porque tristemente también, y no es por ofender, y espero que nadie me lo tome mal, pero el que uno sea un técnico superior universitario en urgencias médicas, vulgarmente dicho, coloquialmente dicho, paramédico, o tenga experiencia como bombero, tenga experiencia en algo de los rubros de atención de emergencias, no te hace un experto en seguridad y salud en el trabajo en la construcción, porque el tipo de riesgo pues es diferente de entrada, la función que va a realizar es diferente, porque por muy paramédico que sea, así sea el TUM avanzado, más avanzado del planeta, si tiene ahí un lesionado, pero él está trabajando o fungiendo como, no como paramédico en la obra, sino como prevencionista, pues su intervención será acotada a su cargo y función, de lo contrario sobrepasa esas funciones. No sé si me explico. Sí, sí, entonces, bueno, sí. Eso no todo el mundo lo entiende, y desafortunadamente ahorita entras toda una obra y muchas de las gentes que son prevencionistas, pues no se capacitan, no han tenido cursos, no saben qué le aplican, ni cómo, ni por qué. O te encuentras un prevencionista que no sabe ni ponerse el casco, o que no entiende por qué se tienen que poner los dobles. Entonces, pues también desacata las instrucciones, pero además hay otras que no las conocen. No sabe cómo ponerse el arnés, y perdón, pero un arnés de rescate de una persona que es rescatista no es igual que un arnés de obra. Pongamos que ciertos principios sí son similares, pero no iguales. Y el desplazamiento en obra es diferente. El moverse simplemente en la obra tiene su chiste. Hay que saber cómo, por dónde, y hasta dónde sí y hasta dónde no, porque aunque tú estés supervisando, si la riegas, pues te expones. Entonces, eso es otro problema. Y lo vemos en las visitas. Hay gente que llega a una visita y las obras que son supervisadas bajo criterios normativos internacionales, llámese OSHA o cualquier otro, y aparte aplican los nacionales, o sea, suman uno y otro porque hay unas cosas que adolecen los internacionales, que los nacionales son muy buenos, y otras que adolecen. Esas obras, nadie entra si no lleva sus botas, sus cascos, sus bocles, sus prótesis. Vamos, desde ahí es otro procedimiento. Y me decía un derreo en una visita recientemente, dice, no, pues es que yo cuando voy con estos cuates, pues siento que voy de vacaciones, ¿no? Nada más estoy ahí. ¿Por qué? Pues porque ellos llevan un control tan riguroso desde la entrada, que pues es diferente. Y si alguien lo quisiera ver, por ejemplo, en algunos de los proyectos en los que colaboro, le decía, mira, es que tú puedes hacer, el hecho de la seguridad en el trabajo tiene tanto impacto que si tú, por ejemplo, sabes cuánta gente tienes en cada una de tus áreas trabajando y tienes un perfecto control de ellas, pues entonces sabes cuánto es la fuerza de trabajo que está trabajando desde la obra. Si tú sabes cuál es tu fuerza de trabajo, lo haces empatar con tu programa de obra. Tu programación te tiene que decir cuántos frentes hay y cuánta gente hay en esos frentes. Si esos frentes no tienen el volumen de obra que tú le estás diciendo o que debiese de tener de acuerdo al programa, dependiendo del porcentaje que se trate, y es la parte interesante, si eres buen supervisor, sabes hacer esos cálculos de porcentajes. Tú sabes que cuando la producción, o bueno, el volumen de gente merma, pues la productividad va a mermar, por lo tanto después de cierto tiempo puede representarte un retraso en la obra. Retraso en la obra es igual a que no hay flujo de efectivo, y que también hay dilación en los tiempos, por lo tanto ya se afectó la inversión de todos. Sí, sí, al final del día todo se traduce en dinero, ¿no? Si lo quisieras ver como la parte de seguridad, la gente de seguridad lo que hace es verdaderamente tener un control riguroso, saber cuánta gente está trabajando en qué frentes y qué está haciendo. Y además verificas que esté siendo productivo, que si, por ejemplo, tú sabes cuánta gente se encuentra laborando en un área, pero además esa gente no debe de ir o se va a tardar en el baño, tú ya tienes identificado que, no sé, Guillermo Soto se fue al baño 10 veces, digo, por decir un nombre. Ya sabíamos que Por cierto, un saludo porque estaba malito, ha estado bastante enfermo, igual que creo que estaban juntos, ¿verdad? ¿No? Porque se enfermaron igual y de lo mismo. Sí, se fueron a la misma fiesta. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a suponer que se retira de los trabajos 5 veces al día y se retiró 20 minutos o 15 minutos porque el baño le quedaba lejos.
Entonces sí estás hablando de... Entonces, Y entonces, sí, saludos a ti. entonces ya estamos nosotros sumando tiempos, que son tiempos de merma Claro. en productividad. Y entonces tú puedes determinar a este trabajador, pues bueno, a lo mejor un día sí estaba malito, 2 días, estuvo mal 3 días, que sabemos que es el convencional, pero y en 15 días diarios lo mismo, pues a ver qué pasó. Entonces, bueno, eso es una manera de manejar también la productividad y es algo que no todos los supervisores se han dado cuenta que es importante y conveniente para poder generar productividad a la hora y tener mayores recursos. Ok, estamos hablando de lo que es el presentismo, ¿no? Y regresándonos un poquito, como tú mencionas, de estos supervisores de seguridad e higiene, que estás hablando de un perfil que se debería de tener realmente no al técnico de emergencias médicas. No digo que no, Bueno, porque yo también soy tú. Sí, pero me refiero. Tú también eres tú. Pero me refiero. Pero hemos estudiado otra cosa. Pero que tengan la expertise como supervisores de seguridad e higiene, aquí vemos algo muchísimo más grave. Yo me ha tocado tener algunas obras, algunos servicios, y me topo, y es lo que hemos comentado en muchos foros de seguridad e higiene en diversas asociaciones, y por ahí lo menciona inclusive Eduardo Segura en sus libros, que hay una laguna en la normatividad de exigir el perfil adecuado para ser el supervisor, que de hecho le llaman segurista. Que yo hasta la fecha... ¿Seguristas o prevencionistas? Segurista, que yo no lo he encontrado ahorita en el diccionario. Jurídicamente no existe. Realmente no y agarran y, a ver, pues, ¿quién de los trabajadores es el de mi mayor confianza? Pues tú, ¿quién ha tomado un curso de, tú, ¿no? O sea, ven, ponte tu casco rojo, tu chaleco rojo y vas a revisar la seguridad de los trabajadores? Que me lo están pidiendo para que por cada 50 debo de tener a una persona. Que además es otro número disociado, ¿no? Si nosotros vemos los números, y eso también es muy complejo, si alguien nos está escuchando que nos eche la mano en ese sentido, tristemente la normatividad, las leyes en nuestro país no te acotan, solamente un manual de simulacros del Centro Nacional de Prevención de Desastres lo acota. Es el único documento que lo he encontrado. Y las leyes de Taylor y Fayol, que nos marcan cuál es el volumen de personas con las cuales tú puedes tener un cierto control, que es la parte de la administración. Los números mágicos que te manejan, así les dicen, también muy esotéricamente, sabemos de qué otros puntos estamos hablando. Te marcan que son el 3, el 5 y el 7. El 3 es el óptimo, o sea, la gente que tú puedes controlar perfectamente bien. Un 5 que pues no es todavía medible y más adecuado, pero 7 ya es el máximo. Más de 7 es muy difícil que tú lo puedas controlar. Es muy difícil que tengas ese control, es muy difícil que lo supervises. En la construcción se dice que es 1 por cada 7 y algunos dicen que es 1 por cada 30. Más de 30 es verdaderamente inviable, es más de 7 es inviable, porque no a todos los vas a poder supervisar. Y algo que no se ponen a pensar los constructores, las empresas constructoras y mucha gente, porque desafortunadamente, y hay que decirlo con todas las palabras, la corrupción pues muy fuerte. Y para muchos es más fácil dar una mordida, porque creen que pues, se va a arreglar rápido, aunque a veces se llevan sus sorpresas. Porque dependiendo del tamaño del daño, va a ser el tamaño de lo que les van a pedir y a lo mejor ese recurso no está. Y no estamos hablando de cifras de miles. ¿No? Sí, ni 1,000 ni 2,000 pesos. Estamos hablando de millones. Entonces ese es un gran problema, ¿no? Porque si tú haces bien este trabajo, pues realmente lo que vas a hacer es mitigar esa probabilidad. Y en el quinto hay un traidor. Chiste local. Pero bueno, sí, realmente yo creo que debería de hacerse una iniciativa. Pero mira, tú deberías hacer tú lo mencionaste muy bien y por eso, si se dan cuenta, partí primero de las leyes, luego me fui a la generalidad en toda la parte cronológica del proceso de la obra hasta el final. Luego nos regresamos a este punto, pero yo les dije que tenía que acotar algunos puntos. Uno de ellos era la figura, porque vuelves a lo mismo. Si no es una figura creada, pero sí socialmente reconocida, ¿cuál es su injerencia? ¿Hasta dónde es su responsabilidad? La responsabilidad la marcan las leyes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se la deslindan a él, se la deslindan, pero no es responsabilidad tampoco del Tesoro acreditado. Sin embargo, de acuerdo al reglamento de construcciones,
sí es responsabilidad del DRO. Ah, Qué correcto. gran problema, ¿no? Porque entonces, ¿quién se encarga de obedecer o ver que se obedezca todo esto? Y además, ¿cuánto representa en inversión? Por ejemplo, me ha tocado ver empresas que el trabajador se va y si bien les va, le dejan las botas y entonces se las dan al que viene, las mismas botas, Claro, o el mismo casco, o el mismo chaleco, o lo que queda del chaleco, o lo que queda del casco, de lo que queda de los guantes. Pero además, no es posible que ellos, por querer ganar, no consideren dentro de sus indirectos y utilidades, pues este tipo de situaciones que se van a presentar. Sí, no, Y lo mismo pasa en los programas internos de protección civil, cuando llegas con un dueño de un negocio, te dice, pues es que esto es un gasto para mí, pues porque nunca le hicieron a usted generar un plan de negocio en donde tenía usted que ver cuánto le tenía que pagar a las municipalidades, delegaciones o lo que fuera, más los especialistas que tiene que contratar para realizar esos trabajos, ¿no? Y entonces pues no lo ve como algo que le esté dividiendo o prorrateando entre sus productos y sus clientes, por lo tanto, pues es un gasto. sí, Es un lo que gasto, lo ve como un solo... no es una inversión. Entonces, bueno, eso es un gran problema. Se vuelve un gran problema. Y volviendo a esta parte de la normatividad. Ok, ya lo sabes. ¿Qué norma es la que te aplica? ¿Cuál es? ¿Hasta dónde? ¿Qué tienes que saber? Y la realidad también es que, pues, a ver, espérame, a duras penas algunos saben leer. Entonces le tienes que enseñar de una forma que sea viable y accesible para esa persona, ¿no? Y ese es otro problema. y muy rápida, porque los contratistas solo te van a dar 10 minutos antes de entrar. Son las pláticas de 5 minutos antes de, pero solamente son pláticas. Sí, Eso no es parte de la formación. Se consideran pláticas y se acabó. y se acabó, claro. ¿No? Y bueno, en una plática de 5 minutos, de 10 minutos. Ah, pero eso sí te dicen, si no tomas tu plática no puedes pasar. Ah, bueno, es que además tiene que ser obligado. Oigan, el problema Sí. aquí es que volvemos a los mismos números. Si tú das una plática de 10 minutos o de 5, pero si le estás dando a 50 gentes, por Dios, pues, o sea, Sí, nadie te está... no. Pongamos que uno que otro sí te ponga atención, pero no todos. Pero además, ¿qué te capacita para dar las pláticas? ¿Qué perfil tienes? Y luego hay gente que dice, no, pues es que yo tengo a tal persona que está ahí, yo la puse, pues porque es muy buena en el inframundo, pero pues no sabe. Pues sabes que no sabe, pero es buena con las cuestiones del inframundo, pues no es conveniente que la tengas. O capacítala para que no esté en ese contexto. Claro. El problema es que hay, como en todos los ambientes de la protección, de la seguridad, de la gestión, egos. Y entonces, no, hombre, ¿qué me van a enseñar si yo ya todo lo sé? Y eso es falso. Yo, de veras, mientras más aprendo, me doy cuenta que menos sé, que menos conozco. Y mientras más tengo el gusto de tratar con gente dentro del colegio, otros colegios, que aportan, pues más me enriquezco. Nosotros tenemos la fortuna de convivir con gente que tiene esos niveles, esas experiencias, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y ese es otro problema que hay que sumar. Esos son los problemas. ¿Y cuáles serían las soluciones? Digo, para que no digan que nada más somos pesimistas. Que nada más vemos. ¿No? Yo creo que las soluciones son esas. Ya sé que hay mucho campo por actuar, ya sé que hay mucho por saber, ¿no? ¿Qué hago para resolverlo? Yo en lo particular, pues asisto a capacitaciones. Digo, a Dios gracias, tengo la posibilidad de estar ahorita estudiando, haciendo otro estudio de nivel superior. Posterior a, ya tengo algunas maestrías, pero quiero estudiar otra, estoy estudiando otra. Pero aparte tomo cursos y la realidad es que me siento muy feliz y orgulloso de tener los compañeros con los que convivo en la maestría, porque considero que son unas personas, es un grupo muy especial, muy único en muchos sentidos, porque hay muchos líderes, muchos criterios, muchos aspectos, y cuando yo convivo con la gente también que se encuentra en la obra, pues es un gran gusto el poder estar conviviendo con la gente y aprender tanto de ellos, desde los niveles más altos hasta los niveles pues que jerárquicamente o académicamente o económicamente pues no están en la misma paridad, ¿no? Sí, te entiendo en esa parte. Digo, a mí me tocó tener ahí en Reforma un proyecto de una No constructora importa si se ve la marca, ¿verdad? alemana. No, ningún problema. Una
constructora alemana, donde dentro de la contratación yo tenía que ir, había los supervisores, el jefe, el gerente, pero yo tenía que ir en ciertas ocasiones que se llevaban las revisiones de Normalit, y yo me estaba todo el día. Y como tú lo dices, o sea, se aprende de todo se aprende, muchas cosas que van a enriquecer a lo que tú ya viste, lo que ya tomaste en los cursos. Mientras tengas la humildad de aprender. Correcto. Porque tú puedes estar ahí, pero si tú sientes que eres la última el último refresco del desierto. Sí. O de aquí del estudio. No, bueno. Pues ya chafó el asunto, ¿no? Verdaderamente, no, por ejemplo, insisto, y lo digo de verdad, con toda honestidad, para mí es un gusto el que gente de la talla como es Mariano, Rafael, Jorge Paz, o muchos otros. Pues, Octavio Albores, que por cierto nos está viendo, saludos. Saludos, ¿no? Bueno, él cómo sufre donde vive. Sí, ¿verdad? Casi no se aburre. Ya quisiéramos ir todos así, ¿verdad? Sino que bárbaro. Además, muy buenos anfitriones para que estemos por allá. Es un gusto. Verdaderamente es un gusto. Porque te das cuenta que, aun y cuando puede que no compartamos estos criterios, que también es muy sano, porque no a todo el mundo vas a decir sí, ¿no? Si tú tienes una idea diferente, yo creo que el parámetro que marca la diferencia es tener la humildad para aprender, tener la entereza para saber que no tienes tu verdad absoluta, tener la convicción de saber respetar las otras ideas y no transgredir esas líneas. Pues es lo que nos permite crecer. Si tú comienzas a transgredir, pues, es que no está de acuerdo. Claro que eso es en los aspectos profesionales. Ya cuando hay otro tipo de situaciones, pues también necesitas marcar límites. Hasta dónde sí, hasta dónde no. También creo que eso es sano. Y yo creo que en nuestro caso, particularmente de unos años a la fecha, porque yo haciendo seguridad e higiene, yo prácticamente comencé en eso, en el Seguro Social. Yo entré de chalán, literal, yo iba por las tortas. Era el IBM, yo iba a traer las tortas y iba a traer los tacos, ¿no? Y pues luego me ponían a hacer mezcla de la obra, ya tabique para saber lo que era pelar tabique y estar amarrando. Tuve un muy buen maestro, el arquitecto Gustavo Borrero. Él me ayudó mucho en ese sentido. Y pues pasé de analista de auxiliar técnico, analista de sistemas, subresidente, no creo que era ABC, no sé, había diferentes niveles, luego a ser residente, y bueno, finalmente terminé como jefe de proyectos, construcciones y conservación. En fin, el ir creciendo, el ir pasando por las áreas ayuda mucho a tener una visión. No, claro, no, pues es que siempre empezar desde abajo te da mucha visión. Y antes no había más que seguridad y higiene, y pues medio se cumplía, y bueno, eso porque el Seguro Social era muy rígido. Es una muy buena escuela, o fue una muy buena escuela, y había un cumplimiento muy, muy estricto, porque además es lo que ellos observan, entonces sería como que me había disociado a que no fuera así. Y actualmente ya no es tan así, y ahora es diferente, y no ponen esa figura. Y bueno, ahora hay que ver cómo van a estar las nuevas auditorías, por la ISO 45001, que pues bueno, eso también le va a pegar a mucha gente, igual que el sistema globalmente armonizado. Si no lo saben interpretar, pues hay que tomar en consideración que el sistema globalmente armonizado también es una legislación internacional a la que hay que dar cumplimiento. Por lo tanto, el incumplimiento de ello puede generar una serie de sanciones pues de otro nivel, que además no tenemos esa expertise. Y aquí viene la otra parte, ya aterrizando lo que les decía de las figuras. Adelante. Esa es la pequeña gran diferencia que tiene el DRO y que tiene la persona de seguridad y higiene con relación a protección civil. Que si llega a protección civil y si realmente hiciera adecuadamente el trabajo y observar adecuadamente estos aspectos, pues tiene la facultad para poder hacer y tomar ciertas medidas que prevengan una situación que ponga en riesgo la vida de las personas, ¿no? Desafortunadamente, cuando se maneja por cuestiones de corrupción, pues nada más buscan un argumento para golpear en vez de un argumento para construir. Y es ahí donde viene la diferencia. La seguridad y salud del trabajo no solamente son estos riesgos, que son los potenciales, ¿no? No solamente son los activos, sino también los pasivos. El hecho, por ejemplo, de que haya lluvia y haya
o exista agua anegada y esta no se bombee o no se mueva y genere cultivo de mosco, pues puede conllevar a enfermedades delicadas, o las condicionantes de la higiene en la alimentación de los trabajadores para la productividad de la misma obra, pues también es otro problema. Vamos, son una serie de situaciones, no solamente es un aspecto, no solamente es lo reactivo, sino también la parte preventiva de la parte física, por decirlo así, u operativa, y también aquella que no es tan evidente, pero que forma parte de, desde tomarle los signos, la tensión arterial a la persona que está haciendo trabajos en alturas, para que no vaya a sufrir una descompensación y conlleve un accidente. La relación de riesgo en espacios confinados. Vamos, cada vez se ha hecho un proceso más analítico y esto lo hace más interesante. Entonces, no sé si desde estos aspectos les resulta interesante lo que platiqué, si quieren que ahonden en el tema, creo que no, porque ya nos pasamos del... Bueno, entonces también empezamos ahí un poquito tarde, pero de todas maneras sí ya se está cumpliendo, ¿no? Ya cumplimos la Tenemos un mensaje de José Rodrigo Romero Félix. Dice, definitivamente el supervisor de seguridad debe de estar capacitado, ya que la construcción tiene un sinnúmero de actividades en un área en específico y por lo regular los contratistas o las compañías de subcontratistas, su personal no sigue las medidas de prevención de accidentes e incendios. También tenemos saludos de Juan Serrano. Juan, a mí claro. A la mesa. Igual del gremio. Bueno, pues sí. Pues es que hay de todo, ¿no? Al final del día hay de todo. O sea, yo creo que a todos nos ha tocado llegar a lugares en donde se cumple perfectamente, o bueno, se acerca mucho a cumplir lo que debe de ser, y hay otros en los que, claro, no, que hasta dices, válgame Dios, pero algo va a pasar aquí, seguro, ¿no? Yo veo complejo el que lleguen al 100. Sí, no al 100, pero se acercan. Sí, hay unos que sí se acercan, hay unos que son muy... Pero mira, yo creo que esto es como lo que nos pasa en nuestro país, y voy a salir del tema un poco, por algo que también me comentaban de que hablaba de la tierra, ¿no? ¿Pero qué me decías? ¿Día de la tierra? Se acaba de ser Día de la Tierra, y bueno, hoy es día del libro, un libro que nos recomiendas. Uy, a ver, mira, ¿qué quieres? También es día de los... Esotéricos te diría que el de los grandes. La Tierra fue ayer, es muy bueno. La Tierra fue ayer y el libro es hoy, según yo. ¿Y los Jorges cuándo fue ayer? Fue ayer los Jorges. Híjole, no, pues si vamos a hablar de los Jorges, va a estar medio complejo. ¿De qué hablamos? ¿De qué parte de Jorge? De San Jorge, ¿no? No, bueno, entonces sería otra cosa. Santo de Jorge. Sí, soy San Jorge, ¿en serio? Sí, hoy dice San Jorge, ¿no? Una fiesta, ¿no? George, no, ya está, ya ahorita ya debe estar descansando. Nuestro amigo anda un poco delicado también, ¿no? Pero bueno, ya se me fue lo que te iba a decir de lo de la tierra. De la tierra. De la tierra que No nos sé, dio. Creo que le ibas a echar tierra. Me quitaste el contexto. No, era algo así. Hay algo también correlacionado con esto. Porque ahora, por ejemplo, también se ve el medio ambiente que es vital en la construcción. No se pueden mezclar los materiales producto de la construcción. Sí. De lo contrario, estás contaminando el planeta y estás afectando de una manera muy, muy considerable al planeta. Tenemos que pensar también en esa cultura de qué vamos ¿cómo vamos a dejar esto que recibimos de una manera? Y poco a poco las construcciones, eso también fue algo que me llamó la atención en una construcción que fui, que no estaba tan en el centro de la ciudad, sino un poquito más como hacia las afueras, de hecho fue aquí en el Estado de México, y ya tratan de hacer que la infraestructura que están levantando vaya junto, bueno, un poco, ¿no? Respete un poco el ecosistema y sea amigable de cierta manera con el ecosistema, ¿no? ¿Cómo intervenimos cada uno de las personas que estamos en el proceso de la construcción? Por ejemplo, tienes gente que es especialista en medio ambiente, pero ¿cuál es el logro del medio ambiente? Por ejemplo, antes te decía, bueno, había una legislación que te obligaba a tener plantas de tratamiento, y de repente la autoridad dijo, no, pues ya no es necesario que las pongas. ¿Y qué pasó? Todas. Ya dijeron, no, pues ya no es necesario, luego a lo mejor van a volver a decir que sí, y bueno, son una serie de contradicciones que lo único que hacen es afectar considerablemente el planeta, y bueno, ni qué decir de todo lo que genera la construcción en polvo, vibraciones, ruido, en fin, el proceso constructivo.
Es todo un problema, y esa parte de seguridad y salud del trabajo, pues también conlleva esa seguridad, no solo para los que están dentro de la obra, Claro. sino también para aquellos que están siendo afectados ¿no? producto de la misma. Algo te iba a decir del planeta, pero no era propiamente eso sí va correlacionado, pero algo más te voy a decir. Lo peor es que vas a salir, te vas a subir a tu coche y te vas a probar. Sí, que eso es lo peor de todo. Si quieres nos hablas y lo hacemos en el próximo programa. ¿No? Me cortó la inspiración, lo que iba a decir del planeta. Gracias, ya te estás diciendo. Dinos del planeta. No, espera, es que ya se me fue cuál era lo que te iba a decir. ¿Alguna norma? ¿Alguna evidencia? Bueno, hay muchísimas cosas de normatividad al respecto y están saliendo cada vez más. Es curioso, ¿no? Como tumbamos árboles para después hacer espacios verdes. Entonces, como que medio incongruente, o también, por ejemplo, la parte de recuperación de los mantos acuíferos. Y bueno, tiene cantidad de problemas que si lo vemos con nuestra ciudad, pues ese es otro tema de buena plática. De todo lo que esto conlleva para riesgos en la ciudad, simplemente, ya me acuerdo, la parte de los edificios en el Estado de México. Pues ahora ya también, antes era raro ver que se construyesen edificios en el Estado de México. Regularmente era más horizontal, menos vertical, ahora ya no. Sí, no, más, no cabemos, ¿no? El gran problema no es que se construya, el gran problema es cómo vas a hacer que lleguen a sus áreas de trabajo. Y luego al político le conviene que sean el Estado de México es un dormitorio y la producción está en la ciudad. Hablemos de impuestos, esto genera problemas. Y por ende, pues hay muchas cosas que eluden, no les conviene. ¿Qué es lo que buscan? Pues que nuevamente haya gente que sean pues la gente a la que le va a cobrar impuestos en la ciudad. Claro. Y bueno, las vías de acceso, si lo habláramos en cuanto a contaminación, ya nos estamos desviando, pues sí, vamos a la parte del planeta o de la Tierra, simplemente nuestra ciudad como apoya. ¿Cuántas vías de acceso tiene la ciudad para 8 millones de habitantes? ¿Estás hablando de qué? ¿6? Accesos carreteros, Toluca, Querétaro, Pachuca, Puebla, Puebla y Tlaxcala de la mano, sí. Morelos, y 2, 3 más, que son como circuitos, pues realmente no tenemos mucho para dónde, y eso a que lleva a que haya grandes concentraciones, y esto, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad, con todos los postecitos que puso y los cierres que hizo en las bocacalles, pues está generando mayor tráfico, y ese mayor tráfico conlleva a que haya más contaminación. Y si lo vemos para la parte de la industria de la construcción, pues bueno, eso también es un gran problema, porque los insumos, todos los suministros, pues tienen un espacio y requieren unas ciertas transportación que también afecta. Por ejemplo, ya no es el mismo trayecto de la olla de concreto que tiene que llegar a ser el vertido. ¿Por qué? Pues porque también tienen que considerar los tiempos de tráfico, y eso afecta a los horarios también en la producción de la obra. Y parece muy mentira, pero una decisión yo creo que fue somera con todos los de hacer esos cierres, pues no se dan cuenta de esto. Y si lo vemos en cuanto a riesgos, es que no lo analizan. O sea, ellos nada más ponen porque tienen que hacer algo y porque pues, a alguien se le ocurrió, dijo, seguramente para que no se formen y no se vayan hasta el frente, no sé qué. Pero realmente no hacen, como muchas cosas que pasan aquí, no hacen un análisis del fondo de qué es lo que va a pasar. Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente en su momento dijo, una persona tuvo oportunidad de dar una exposición de motivos en donde decían que nosotros debiésemos de hacer uso de la bicicleta y no del auto, o debiésemos de caminar. Yo le digo, discúlpeme, si yo tengo un trayecto de 43 kilómetros y tengo que usar traje, pues no me voy a aventar 43 kilómetros en bicicleta, y luego lloviendo o inundándose la ciudad, o con el riesgo de que te asalten, porque además los asaltos están en la flor de piel. No hay infraestructura para que andes en bicicleta, o sea, es una realidad de que pongan unos ahí postecitos ahí al lado, pegado a la banqueta. Eso no es una ciclovía, o sea, no hay una infraestructura real para que puedas andar. Es correcto, no, eso obedece a que lejos de que generes una solución, incrementes el problema. Y esto lo estoy mencionando saliéndome del tema original, el tema de origen, porque tú me pediste que también hablara un poquito de ese tema, y pues bueno, yo no quiero ser omiso a lo que tú solicitas. Claro, ¿no? Y algo que además ya nos pega a nosotros como gestión de riesgos es el grave problema de haber colocado esos postes, y que lo hemos reflejado en el sismo. Los servicios de emergencia no pueden llegar.
Digo, espero que en algún momento podamos platicar un poco de la experiencia del sismo. A lo mejor a algunas personas sería interesante para escuchar diferentes perspectivas, pero fue un caos, verdadero caos, bien, de comunicación, bueno, de muchas cosas, pero hablando específicamente de eso, y todo eso conlleva para el deterioro de nuestro planeta y de todo esto que es contaminación y de estar deteriorando la vida del planeta. Realmente muy pocos le están dando el peso específico que debiese de ser para muchas circunstancias. Y esto viene también en la industria de la construcción, porque si se comenzaran a tomar algunos ejemplos de cómo poder hacer utilización normales, que implica costos. Y volvemos de nuevo de que nadie le quiere meter o nadie le quiere invertir, porque representa una erogación. Esto de la seguridad y higiene, seguridad y salud en el trabajo, programa de protección civil, y la parte que le correspondería también al DRO, que a lo mejor puede ayudar un poco. Puede conllevar a ingresos, claro, el chiste es saber cómo. Y desde los proyectos, si lo van a considerar, pues bueno, se van a evitar muchos problemas. Porque algo que no se pone a pensar una empresa, hablemos de la empresa, no sé, Metales Plateados, por decir un nombre, espero que no lleguen así se llama. No se pone a pensar que si su edificio tiene un riesgo y la gente muere ahí, pues la gente puede concatenar el edificio con el riesgo. Y no van a querer comprarlo, ya no van a querer invertir, van a ahuyentar la inversión. Y le va a pegar. Y desafortunadamente, y esto sí es importante acotarlo, nosotros en México, al igual que en el mundo, estamos apenas experimentando edificios altos. Estamos experimentando los desarrollos concentrados en donde tienes N cantidad de cosas, con N cantidad de servicios. Y esto es delicado porque hasta ahora no ha habido un desastre que nos marque la pauta estadística de qué va a pasar, cómo va a pasar y cómo lo puedes prever o prevenir. Pero si lo vemos por normativas, es muy difícil que tú cumplas con lo que te marcan los lineamientos de la distancia mínima de recorrido al punto de salida, pues si tienes una distancia que es totalmente disociada a lo que tú estás marcando, no corresponde. Y no te pones a pensar en todo lo que a toda la gente que estás arriesgando en ello, y además lo que tú estás arriesgando como un inversionista. Algo que yo le invitaría a las empresas de esta índole es, pues bueno, cobra por lo que inviertes. Vende, aprende a venderlo, para que tengas retorno de inversión y no te puedes invertir. Pero velo como inversión, no como gasto. Perfecto. Muy, muy completa, muy interesante. Creo que falta, podemos aventarnos muchos más programas con esto. No, y aparte no hablamos de cada una de las normas. Bueno, pues hay que hablar de cada una de las normas. Pues te podemos... No, ¿para qué te platico de cada? Te podemos programar un poquito más adelante. Cada una de las cosas. Programa, ¿por qué no? Tú ya sabes que quieres. Bienvenido todas las veces que quieras estar aquí y que nos accedas a estar aquí. Pues también en el programa de trabajo, ¿no? Finalmente. Claro. A Dios gracias, hay bastante trabajo. Y aunque ustedes no me lo quieran creer, hay veces en que duerme uno poco, pues 4 o 5 horas y Dios me va, entonces es medio complejo. Mi estimado Ulises, en lo que te firma Alex el reconocimiento, si nos haces favor, ya sabes qué es. Vino Jerusa, no sabía. ¿No sabías? No sabía que vino Jerusa. Sí, también muy buen programa, La verdad es que muy, muy buen programa. No te aburres. No, no te aburres. ¿Este es el mismo Jerusalén? No, él es el doctor Héctor de la Cruz, si no me equivoco. Qué buena onda, oye, no sabía que a todos nos gusta firmar con los puntitos. Bueno, también te entregamos tus puntitos. Por habernos acompañado el día de hoy en Epicentro Estado de México, de seguridad y salud, con el tema de seguridad y salud en la industria de la construcción. Te agradecemos gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y mientras nos regalas ahí algún comentario, bueno, pues aprovechamos para recordarles que tenemos todos los días de 4 a 5 p.m. Lunes Epicentro Nuevo León, los días martes Epicentro Sonora, los días miércoles Epicentro Ciudad de México, los días jueves Epicentro Jalisco, los días viernes Epicentro Veracruz, de 6 a 7 p.m. los días lunes Epicentro Estado de México, su estación favorita, los días miércoles Epicentro Colombia, jueves Epicentro Quintana Roo,
Y los días sábados tenemos de 12 a 13 horas, Epicentro Tehuacán, Puebla. Y bueno, también tenemos el blog que ya es también toda una tradición, ¿no? En Epicentro, en donde pueden consultar los artículos de muchos especialistas. Los días lunes, el señor Raúl Cantón o César Flores. Los martes, Humberto González o Rubén Baró. Los miércoles, José Luis Flores. Los jueves, Enrique Guevara o Raimundo Padilla. Los viernes, Mariano Catase o Juan Serrano. Los sábados, Henry Peralta o José Varo. Y los domingos, José Llano. Entonces, como siempre, yo sé que lo decimos cada programa, pero pues es que es de notarse quién está escribiendo esos artículos, ¿no? Son programas interesantes. Y pues no sé, algo más que quieran agregar a este muy interesante programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Los felicito, qué bueno que sigue el programa, qué bueno que siguen ustedes decididos, que están aquí comprometidos, cansados, enfermos, o con de repente alguno que otro problema técnico, que sí, me queda claro, no depende de ustedes, pero eso no merma en el deseo de aportar nuevos elementos que nos ayuden a todos aquellos que nos dedicamos a esto, a tener más herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Bien de la buena. Así es, oigan, y si me permiten, pues de una vez anunciar que ya estamos preparando el Congreso Nacional de Protección Civil 2018. Va a ser en la primera o segunda semana, o sea, antes de mediados de agosto. No tengo todavía la fecha exactita, pero es en la primera quincena de agosto. Yo creo que el próximo programa ya puedo dar la fecha exacta. Y bueno, pues ya saben, como siempre están todos cordialmente invitados y pues, quien quiera participar, adelante, el congreso es suyo, ¿no? Yo también aprovecho, ¿puedo hacer comerciales? Adelante, por favor. Por favor. Sí. Bueno, los invitamos al evento que se va a llevar a cabo en la Central de Abastos de la Ciudad de México el día 17 de mayo, en antelación a la preparación del Día Nacional de las Emergencias Químicas. Va a ser un evento en donde habrá algunas conferencias, solamente es un día, el 17, en el auditorio de la Central de Abastos. Estamos todavía en esa parte de las gestiones ahí, por lo que queremos ofertar para que el evento sea gratuito, que es parte de las condiciones que nosotros estamos buscando. Lo está organizando el capítulo Ciudad de México junto con el ingeniero Jaime Banita y el SEDA en general, con el ingeniero Pérez Ortiz Cancino, ustedes lo conocen también muy bien. Sí. ¿Cuándo es, perdón? Está para el día 17 de mayo. Okay. El ingeniero Enrique Ortiz no estará. El ingeniero Ortiz, claro, por supuesto, él es nuestro conferencista magistral. También van a participar de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que nos están impartiendo la maestría en Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que pues bueno, es la escuela de no mater ahorita. Entonces bueno, también estarán ellos para que se explique por qué y cuál es el contexto que se está llevando. Obviamente, posteriormente estará el simulacro. También los invitamos en fechas próximas. Hubo unas situaciones con la Contraloría, pero vamos a hacer un convenio, tenemos una firma de convenio con el SEDA, el capítulo de México, y habrá otra firma de convenio del colegio con la Contraloría, con el laboratorio de materiales, el laboratorio de construcciones de la Contraloría. Laboratorio de revisión de obra de la Contraloría. Bueno, pues para darle seguimiento a todos esos eventos. Y a todas esas actividades, ¿no? ¿De Que van a ser costo para este evento? enriquecer. Ninguno. En el laboratorio de revisión de obras va a ser una visita gratuita para que vean cómo es toda esta parte de la revisión de los materiales. Y también les comento, bueno, estoy adelantándome a muchas cosas, pero también los invito a que vayan a la parte de la plataforma global, que se animen y que la gente que nos está escuchando se anime a acercarse al colegio para también participar con la gente del colegio. Muy bien. Correcto, pues ahí estaremos un año más. A los que deseen participar en la plataforma, así como en el Congreso y esos eventos, en la página, ahí estaremos promocionándolo, igual que Facebook, Twitter. Y todas las medios. Sí. ¿El Congreso tendrá algún costo? Bueno, saben que, como bien saben, pues el Congreso es un evento sin fines de lucro.
Normalmente se les pide por el alto costo que lleva hacerlo una pequeña cuota de recuperación, que pues, cada año va por ahí de los 350, 400 pesos más o menos. Y este año pues, tampoco va a aumentar como tal, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuota de recuperación, nada más para tratar de financiar todo lo que cuesta hacerlo, ¿no? ¿La serie sigue siendo de Expo Reforma? Yo creo que sí, este año repetimos en Expo Reforma, y bueno, ya más o menos conocen el formato. Vamos a tener, aparte de las conferencias, algunos talleres, que no me adelanto mucho a decirlos, pero algo de lo que comentó aquí nuestro buen amigo Ulises va a estar en uno de los talleres del Congreso. Estamos viendo para tratar de hacer un curso también dentro del horario del Congreso. Entonces, bueno, y ya saben, ¿no? Que siempre va a estar lleno de expertos y de temas muy interesantes, ¿no? Así es. Entonces, se cuida mucho el programa, y entonces, bueno, pues para que todos ustedes puedan estar ahí, aprendamos un poquito más, ¿no? De lo que se pueda. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Y si nos hace el favor de despedir. Claro que sí, pues como todos los lunes, les agradecemos haber estado con nosotros, a todas las personas que nos acompañaron, y bueno, pues a todos los que están detrás, allá, Monse, muchas gracias, al staff de Epicentro, que hoy nos estuvieron echando la mano. Teníamos varios problemitas, y pues también muchas gracias, y nos vemos el próximo lunes. Gracias.